Era 25 de diciembre de 1997. Un experimentado alpinista llamado Anatoly Bukriev luchaba en una escalada agonizante y brutal en la 10ª montaña más alta del mundo. Probablemente no es la forma en que yo elegiría pasar mi Navidad, personalmente. Pero ese mismo año, Anatoly logró hacer cumbre en el Everest, la montaña más alta del mundo, por tercera vez. Así que otra cumbre en una montaña 900 metros más baja debería ser fácil para él, ¿no? Bueno, piénsalo de nuevo. Resulta que 1 de cada 3 personas muere en esta montaña, y Anatoly estaba a punto de descubrir por qué. Desde la aterradora desaparición de alpinistas legendarios, hasta una avalancha que sepultó a uno de los más grandes héroes del Everest, pasando por el escalofriante hallazgo de cuerpos aún atados entre sí en una grieta. Esta es la brutal historia de Annapurna, la montaña más mortal de la Tierra. Bienvenidos a lo extremo. Cuando se trata de la montaña más peligrosa del mundo, la mayoría de las veces nuestra atención se dirige al Everest. Después de todo, cientos de personas han perdido la vida intentando llegar a la cima, muchos de los cuales permanecen en la montaña como puntos de referencia. Aunque es morboso pensarlo, tan solo 1 de cada 15 personas que llegan a la cima de esta icónica montaña pierde la vida, y ni siquiera está cerca de ser la montaña más mortal del mundo. Si tienes algo de experiencia en alpinismo, tal vez pienses que es K2 o Nanga Parbat en Pakistán. De nuevo, estarías equivocado, ya que no son ni de cerca tan mortales como la infame Annapurna, uno que se encuentra en lo alto del Himalaya de Nepal. Pero a pesar de su naturaleza mortal, atrae a numerosos alpinistas de todo el mundo cada año que esperan llegar a su cima. Annapurna 1 es la 10ª montaña más alta del mundo, alcanzando una altura de aproximadamente 26.545 pies sobre el nivel del mar. La comunidad de alpinistas llama a Annapurna 1 la montaña asesina. Maurice Herzog y Louis Lachanal la subieron por primera vez el 3 de junio de 1950. Pero el costo fue muy alto. Durante su atrevida aventura, Maurice perdió las manos por congelación después de perder sus guantes. 4 escaladores cayeron en una grieta y pasaron la noche ahí hasta recibir ayuda al amanecer. Pero si crees que eso es malo. En un momento, Maurice se encontró colgando boca abajo de una cuerda con una soga alrededor del cuello después de ser golpeado por una avalancha. Milagrosamente, todos sobrevivieron, y nos imaginamos que algún día será una gran película. No todos tienen tanta suerte, si así puede decirse. Desde su icónica cumbre, cientos han intentado seguir sus pasos, y aquí es donde las cosas toman un giro oscuro y trágico, para peor. Era el 17 de octubre de 1978. La alpinista y artista británica Alison Chadwick integró la expedición femenina estadounidense al Himalaya en Annapurna en 1978, un histórico esfuerzo de escalada para formar un equipo totalmente femenino en una de las montañas más altas del mundo. La expedición fue liderada por Arlene Bloom, bioquímica y escaladora que buscaba abrir oportunidades para mujeres alpinistas en una época de exclusión en grandes expediciones. El equipo estaba compuesto por 10 mujeres alpinistas, incluyendo a Vera Kumarkova, Irene Beardsley, Vera Watson, Piro Kramar y los Sherpas Mingma Sering y Chiwang Ringjing. El viaje de Alison dio un giro repentino y aterrador cuando cayó en silencio de radio, sin que se volviera a saber de ella. ¿Qué ocurrió realmente ese día fatídico? En agosto de 1975, Alison hizo historia al ser la primera en llegar a la cima del Gasherbrum, 3 en la frontera entre Xinjiang, China, y Gilgit-Baltistán, Pakistán. En el momento de su ascenso al Gasherbrum, 3 que se eleva a una altura de 26.089 pies sobre el nivel del mar, era la montaña más alta del mundo que aún no había sido escalada. Decimos que Alison no era principiante en escalar montañas peligrosas. Era considerada una de las mejores alpinistas de su época. Pero llegar a la cima de la Annapurna 1 no es una tarea que deba tomarse a la ligera. Y en el momento en que alpinistas como Alison pusieron un pie en el Annapurna, las probabilidades realmente estaban en su contra. Un ascenso típico de esta montaña puede tomar hasta 5 semanas. Su larga expedición comenzó en Katmandú, donde obtuvieron sus permisos por tan solo $30 por persona. No está mal, pero esto era lo que menos les preocupaba.
Más importante aún, necesitaban el equipo adecuado para mantenerse seguros, incluyendo piolets, crampones, cuerdas fijas, ropa para clima frío y suficiente comida y suministros médicos para durar toda la expedición. Prepararse bien puede significar vivir o morir. Con el Annapurna 1 debían estar listos. No la llaman la montaña más peligrosa del mundo por nada. Desde ahí se dirigieron al pueblo de Pokhara, ubicado en un valle debajo de la cordillera del Annapurna. El 15 de agosto partieron de Pokhara con más de 12,000 libras o 5,400 kilogramos de suministros. Un equipo de porteadores, 13 mujeres y 6 sherpas. Allison y la expedición avanzaron lentamente por los valles, subiendo y bajando escaleras de piedra y disfrutando el paisaje de Nepal. Finalmente, tras 12 días, llegaron al campamento base a 13,549 pies sobre el nivel del mar. El aire ya era escaso, y las mujeres de inmediato comenzaron a seguir los procedimientos adecuados para la aclimatación con la esperanza de evitar los efectos del mal de altura severo. Al llegar al campamento base, Allison y las alpinistas fueron recibidas por banderas de oración ondeando y un enorme letrero. Esto suele ser un alivio para quienes deciden caminar hasta aquí desde Pokhara, pero ahora no es momento de celebrar. En cambio, es momento de prepararse para lo que podría ser la escalada más peligrosa que hayan intentado. A partir de aquí es donde comienzan los verdaderos peligros mientras empiezan a subir por la bien establecida ruta de la cara sur. Un desvío en este tren del caos. Si quieres más historias crudas y sin censura que no podemos mostrar aquí, únete a Extreme en Patreon. Nos vemos en Extreme. Allison y el equipo enfrentaron temperaturas en picada, riesgo de congelación e hipotermia, clima impredecible, avalanchas periódicas y una exposición extrema a los elementos mientras ascendían a los campamentos más altos del Annapurna 1. En cualquier momento, cualquiera de estos factores podría llevar a la muerte. Aunque todos estos peligros existen en otras montañas del mundo, se intensifican enormemente en el Annapurna 1. Allison y el grupo avanzaron por el terreno empinado, muy difícil de cruzar. Escalaron sobre caras de roca afiladas y dentadas y gruesas capas de hielo. El terreno incluye ascensos y descensos empinados, lo que requiere técnicas sofisticadas como el front pointing y el corte de escalones para atravesar el hielo y la nieve. No es para escaladores inexpertos ni para los débiles de corazón. Cuando combinamos todos estos riesgos potenciales con el alto porcentaje de probabilidad de una avalancha, es asombroso que el grupo siquiera intentara una expedición tan peligrosa. ¿Ya estaban exhaustos por el viaje? Cuando Allison y el equipo llegaron al campamento, dos se reagruparon antes de enfrentar la parte más peligrosa del ascenso. Para llegar al campamento, 3 tuvieron que atravesar una pared de roca vertical de 9,800 pies de altura que ponía los nervios de punta, con caídas de hielo impredecibles, profundas grietas y pendientes empinadas. Todo esto sumado a las exigencias habituales del cuerpo y la mente que conlleva la escalada. Una cima tan enorme da como resultado una escalada que no se parece a ninguna otra en el mundo. Imagina esto. El cuerpo de Allison ya estaba adolorido y sufriendo después de días de escalada intensa. Ella despertó en el campamento aún de noche. Su equipo todavía está un poco mojado y la temperatura ya está cerca de menos 20 grados Fahrenheit. Ella empacó sus pertenencias y el equipo que necesitaba llevar antes de cruzar un glaciar resbaladizo. Cada paso debe calcularse con cuidado. Un solo movimiento en falso y las inestables placas de hielo glaciar podrían colapsar inesperadamente, arrojándola al fondo de una grieta. Atravesaron este campo minado sin lesiones. Ahora les esperaba un desafío mucho más peligroso, pues habían llegado a una pared empinada con inclinación promedio de 55 grados, pero no hay manera de evitarlo. Tenían que subir. Mientras los sherpas empiezan a organizar el equipo, quizá una sensación de ansiedad recorra el cuerpo de Allison. Aquí se verá obligada a emplear no solo sus habilidades técnicas, sino también un enfoque cuidadoso, ya que una avalancha devastadora podría bajar por la montaña en cualquier momento. Con cuerdas fijas, el equipo empezó a escalar la pared de roca. Las temperaturas que caen en picada y el viento disminuyen drásticamente tu ánimo. Todo el tiempo, la posibilidad de desprendimientos de rocas desde arriba requiere la observación constante de todos los involucrados. El clima puede cambiar rápidamente, por lo que los escaladores deben estar listos para vientos fuertes y nieve.
Después de superar la parte increíblemente difícil de la ruta, el equipo llegó al campamento 3 a 21.325 pies sobre el nivel del mar. Deben estar llenos de alegría y alivio. Desde aquí, continuarán hacia la cima. Parece fácil, pero no lo es. El 15 de octubre, 3 miembros de la expedición, Vera, Irene y Piro, fueron seleccionados para hacer el primer intento de llegar a la cima, pero les tomaría hasta la última gota de energía que les quedaba. Las mujeres comenzaron a abrirse camino hacia la imponente cima del Annapurna. Mientras lo hacían, el viento helado golpeaba sus ropas mientras avanzaban lentamente por una cresta angosta y expuesta. A pesar de estar conectadas por cuerdas, un paso en falso de cualquiera de las mujeres habría puesto a todas en peligro. Cada paso hacia adelante era cuidadosamente calculado, mientras que el aire enrarecido hacía increíblemente difícil respirar, incluso con oxígeno suplementario. Pirro, Vera e Irene lucharon contra la hipotermia, los vientos abrasadores, el terreno inestable e incluso la nieve intensa, y finalmente llegaron a la cima del Annapurna un mes después de que comenzara la expedición. Mientras estaban de pie en la cima, debieron sentirse como si estuvieran en la cima del mundo. Se detuvieron por un breve momento para admirar las impresionantes vistas bajo la luz de la tarde y se dieron cuenta de que acababan de hacer historia. Vera e Irene fueron las primeras estadounidenses en llegar a la cima de la montaña. Mientras el viento frío barría el paisaje, colocaron cuidadosamente varias banderas de colores brillantes, consolidando su logro. En una de ellas escribieron el siguiente lema: "El lugar de una mujer es en la cima". Una vez que terminaron de admirar las impresionantes vistas, era hora de volver a la realidad y enfrentar nuevos peligros. Como quizás sepas, el descenso se considera más arriesgado. En ese momento, las mujeres se encontraban en una de las zonas más remotas del mundo. Ya exhaustas por el ascenso, las alpinistas ahora deben esforzarse al máximo para usar la poca energía que les queda y descender la montaña de manera segura. Tras semanas en la montaña, el agotamiento físico y mental aparece. Es en estos momentos cuando pequeños errores pueden tener grandes consecuencias. Pero por suerte, las 3 mujeres regresaron al campamento sanas y salvas. La mayoría de las expediciones considerarían esto como una victoria importante y comenzarían su descenso final de la montaña para regresar a las comodidades de la sociedad moderna y a sus familias. Pero no Allison, ella quería más, y el líder de la expedición, Arleigh Bloom, estaba ansioso por dárselo. Ella sugirió que podría haber un segundo ascenso que permitiría a otros escaladores llegar a la cima. Esta vez, Allison tomaría el liderazgo mientras la expedición intentaba conquistar una cima diferente, una cumbre central de 26.414 pies de altura que nunca antes había sido escalada. El plan original era enviar a Allison, Vera y unos pocos escaladores más. La brutalidad de la primera cima dejó a muchos tan exhaustos que no pensaron en intentarlo otra vez. Mientras tanto, los Sherpas Chawang y Mingma sufrieron de graves congelaciones después de ayudar a la expedición a alcanzar la cima del Annapurna. Al final, Allison y Vera intentarían la segunda cima solos, sin ningún guía Sherpa. Desde casa, podríamos pensar que fue una decisión loca. Probablemente ya sufriendo por el frío y un leve mal de altura, Allison y Vera fueron pioneras en el montañismo femenino. Ambas habían escalado algunas de las montañas más peligrosas del mundo y habían dedicado sus vidas a hacerlo. Ellas conocían los riesgos, conocían la ruta y además sabían que poseían las habilidades necesarias para completar una segunda cumbre. El 17 de octubre de 1978, desde el campamento 3, Allison y Vera partieron hacia su destino. La pareja una vez más enfrentó vientos abrasadores y un clima impredecible mientras ascendían lentamente el Annapurna por segunda vez. Pero esta vez realmente estaban solos, con nada más que una radio para contactar al mundo debajo de ellos. Parece que los alpinistas avanzaban rumbo al campamento 4 Bunny. Arleigh había acordado con las mujeres comunicarse por radio esa noche. Pero cuando el sol se puso sobre las montañas y la noche cayó sobre la ruta, la radio permaneció en silencio. La preocupación comenzó a surgir en el campamento entre los otros escaladores, pero decidieron esperar hasta la mañana. Luego, el sol salió sobre el Annapurna y aún no había contacto por radio. Ahora, Arleigh y el resto de la expedición tuvieron que prepararse para lo peor. Con la esperanza de encontrar a las mujeres, Arleigh les pidió a los Sherpas Mingma y Lakpa que fueran a buscarlas, pero ambos seguían sufriendo de congelación y agotamiento. Finalmente, al tercer día sin contacto, aceptaron subir la montaña y buscar a Allison y Vera.
Hablando sobre su decisión de buscarlas, Lakpa dijo: Mayangma y yo convivimos mucho con las mujeres y llegamos a conocernos bien, pero hacía viento y la ruta estaba realmente mal. Quizás parte de la razón por la que decidimos ir fue un sentimiento de culpa. Mientras ascendían valientemente la montaña, una vez más, los Sherpas recorrieron la ruta con la esperanza de localizar a las dos mujeres. Aunque sufrían por el frío y las duras condiciones, continuaron adelante. Cerca del campamento 4 se encontraron con una escena desgarradora. A casi 600 metros en una grieta profunda, vieron los cuerpos sin vida de Allison y Vera, aún unidos por una cuerda. Lakpa, una de las Sherpas, quedó devastada al descubrir a las dos mujeres que había conocido bien durante la expedición. Después dijo: nada se destaca en mi memoria de Annapurna excepto ver esos cuerpos. Hasta el día de hoy, la causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio. Quedaron atrapados en una avalancha que los obligó a bajar la pendiente, o una caída de rocas los hizo rodar montaña abajo. Sea cual sea la causa, en esta fecha fatídica, el alpinismo perdió a dos leyendas femeninas. El equipo de la expedición homenajeó a Allison y Vera tallando sus nombres en una piedra cerca del campamento base. Al anochecer, bajo la cima nublada, las mujeres cantaron Simple Gifts y con los Sherpas entonaron el mantra Om Mani Padme Hum. Esta fue la mejor manera que conocían para despedirse. Allison y Vera son dos de las muchas personas que han muerto en la montaña asesina desde su primer ascenso exitoso en los años 50. Verás, Annapurna no solo es peligrosa, es casi injusta. De cada 3 personas que intentan llegar a la cima de la montaña, una nunca regresará. Ninguna otra montaña en la Tierra representa un riesgo tan grande para la vida humana. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué los alpinistas siguen arriesgándolo todo simplemente para llegar a su cima? Para entenderlo, hay que ponerse en el lugar de alpinistas como el británico Alex McIntyre. No se trata solo del alpinismo, es el riesgo psicológico que viene junto con ello. Para hombres como Alex, es la emoción que viene con escalar con éxito, un punto en el mundo al que pocos humanos llegarán alguna vez. Y para los escaladores apasionados, llegar a la cima de una montaña que incluso los alpinistas más elitistas temen, es el santo grial. El 17 de octubre de 1982, Alex integraba un equipo de expedición con el alpinista francés René Guillini y otro escalador que se retiró por enfermedad. La expedición se caracterizó por su enfoque ligero, en el que los hombres llevaban la menor cantidad posible de equipo y suministros, con la esperanza de ascensos más rápidos. Este estilo se relacionaba mucho con Alex, considerado un pionero por muchos escaladores. Una y otra vez logró evitar problemas a pesar de enfrentar condiciones tan extremas con poco equipo. Ese día, Alex y René conquistaron el terreno y las empinadas escaladas técnicas y lograron hacer cumbre en el Annapurna, uno parándose donde muy pocas personas lo habían hecho antes. El aire era muy delgado, así que admiraron el paisaje rápidamente antes de iniciar el descenso. Después de atravesar cuidadosamente el terreno peligroso y luchar contra el frío abrasador, se encontraron a unos 23,000 pies sobre el nivel del mar. Todo parecía ir bien para los hombres, pero pocos sabían que una tragedia inesperada estaba a punto de ocurrir. Mientras Alex bajaba con cuidado la empinada pendiente, atento a cada paso, René lo seguía haciendo lo mismo. Motivados pero exhaustos, los hombres siguieron adelante. De repente, René escuchó un fuerte golpe. Antes de que pudiera parpadear, vio cómo Alex desaparecía del sendero y caía por la montaña. El pánico y la conmoción abrumaron al escalador francés, ya que no pudo hacer nada más que ver a su amigo caer más de 240 metros. Antes de que su cuerpo sin vida se detuviera, Alex acababa de convertirse en víctima de una caída de rocas inesperada. Desafortunadamente, una gran roca que pesaba hasta 5 kilos cayó desde arriba y le golpeó la cabeza, rompiéndole el cuello en el proceso. El impacto interno fue fatal, y probablemente Alex ya había muerto al llegar al fondo de la pendiente. Después del accidente, René logró encontrar el cuerpo de Alex en una elevación más baja, donde se había detenido tras la caída, pero debido a las condiciones climáticas adversas que azotaron la montaña poco después de su muerte, los esfuerzos de recuperación se complicaron, impidiendo la recuperación inmediata de su cuerpo. La muerte prematura de Alex fue una tragedia personal y una gran pérdida para la comunidad de alpinismo, que ya había perdido a otro montañista en la montaña asesina de Nepal.
Se le reconocía por innovar en técnicas de escalada y promover un estilo enfocado en velocidad y eficiencia en ambientes alpinos. Sus contribuciones a la ética y las técnicas de escalada dejaron un legado duradero dentro del deporte. El Annapurna 1 había cobrado otra víctima, pero no sería la última, ni de lejos. Varios años después de la aterradora muerte de Alex, el legendario escalador Anatoly Bukrev buscó convertirse en el siguiente hombre en conquistar la montaña asesina y vivir para contarlo. Anatoly fue uno de los mejores escaladores de su época. En mayo de 1995, logró hacer cumbre en el Monte Everest por la arista norte sin oxígeno suplementario. El 10 de mayo de 1996, alcanzó la cima por la ruta del Collado Sur. Casi inmediatamente después de este logro, Anatoly entró en acción. El alpinista ruso de 39 años era poco conocido hasta que la trágica expedición al Everest en mayo de 1996 lo hizo famoso. 8 alpinistas perdieron la vida cuando una tormenta repentina azotó la montaña, atrapando a muchos cerca de la cima. Anatoly era guía en ese momento y no solo sobrevivió, también fue clave en el rescate de los alpinistas atrapados en la tormenta. Anatoly rescató solo a 3 alpinistas durante una tormenta de nieve. A principios de 1997, Anatoly formó parte de la expedición kazaja, donde una vez más logró hacer cumbre en el Everest por la ruta norte sin oxígeno suplementario. A finales de ese año intentaría hacer cumbre en el Annapurna 1, una de sus expediciones más difíciles hasta la fecha. El día de Navidad de 1997, Anatoly fue acompañado por Simón Moro, un alpinista italiano, y Dmitry Sobolev, un cineasta de Kazajistán. Los alpinistas estaban a unos 18.700 pies sobre el nivel del mar. En el mundo occidental, la gente estaba con sus familias. Junto al fuego abriendo regalos, estos aventureros iban rumbo a la cima de la montaña asesina. Al mediodía, Anatoly y Simón fijaban cuerdas en un corredor. De pronto, una gran cornisa de nieve endurecida se desprendió de lo alto de la pared occidental del Annapurna. Al mirar hacia arriba, el terror debió de llenar sus corazones cuando la cornisa cayó por el corredor de 800 metros como una avalancha. Pero no había a dónde pudieran correr. En un relato verdaderamente aterrador de lo que sucedió después, Simón explicó: bloques de hielo y roca y una nube de nieve caían sobre mí. En resignación animada y tranquila, solo pensé en advertir el peligro a Anatoly y Dmitry. Recuerdo haberlos visto hacer un movimiento lateral rápido en un intento de apartarse del camino de la avalancha, mientras me agachaba y me apoyaba contra la pared, sujetando con mis manos desnudas la cuerda que acababa de ser fijada. Nada podía ayudarlos ahora. En cuestión de segundos, fueron arrastrados y jalados montaña abajo, bajo una avalancha de nieve endurecida, hielo y rocas sueltas. Sin duda, los hombres jadearon por aire e intentaron salir por encima de la manta de escombros, pero la fuerza abrumadora de la avalancha fue demasiado y fueron arrastrados violentamente. Simón fue arrastrado más de 500 metros hasta el campamento, lo que debió parecerle eterno. Todo terminó en menos de unos minutos. Por suerte, de alguna manera seguía vivo y comenzó a sacarse de debajo de la nieve. Mirando hacia atrás en la terrible experiencia, Simón dijo: no pude resistir la furia de esta masa ni siquiera por un segundo. Y caí rápidamente, sujetando la cuerda entre mis manos mientras me quemaba y laceraba los dedos casi hasta el hueso. La serie de caídas, deslizamientos y rebotes parecía que nunca terminaría. Al salir a la superficie, seguía en shock parcial. Había perdido la visión en un ojo, y las laceraciones de la cuerda dejaron los huesos de sus manos expuestos. Su ropa estaba hecha trizas y todo lo que le quedaba de su equipo eran sus crampones. Simone miró a su alrededor, pero no vio a Anatoly ni a Dmitry. Llamó frenéticamente sus nombres, esperando que también hubieran logrado sobrevivir al desastre, pero nadie respondió. Caminó 15 minutos por la avalancha sin ver ni oír a sus compañeros y decidió que lo mejor era organizar un rescate. Inseguro de qué hacer a continuación, la fortuna estuvo del lado de Simón, ya que a lo lejos vio la tienda en el campamento 1. Aquí encontró un suministro de ropa limpia. Después de agotarse cambiándose de ropa, comenzó el descenso de 6 horas hacia el campamento base. Pero tendría que hacerlo con un solo ojo y sin el uso de sus manos. Cuando finalmente llegó, fue atendido por un cocinero nepalí.
En las horas siguientes logró ponerse en contacto con un helicóptero de rescate que lo recogió el 26 de diciembre y lo llevó a un hospital. Simón volvió 3 días después, esperando hallar a sus amigos en la montaña, pero no fue así. El helicóptero sobrevoló la zona donde cayó la avalancha, pero no había rastro de Alex ni de Dimitri. Hasta hoy, los cuerpos de ambos hombres no han sido recuperados y sus muertes son solo 2 de muchas en la historia de la montaña asesina. En 2022, unas 365 personas alcanzaron la cima del Annapurna 1, mientras 73 murieron en la montaña. Hoy en día todavía se considera la montaña más mortal del mundo, y quienes buscan alcanzar su imponente cima deben hacerlo con extrema precaución. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Mantente audaz y vive con valentía.